Daniel y Lucía lo visitaban seguido al principio. Le llevaban comida, limpiaban la casa, se aseguraban de que tomara sus medicinas. Los niños corrían por el taller, tratando de animarlo con sus juegos y risas. Y aunque don José agradecía la compañía, su tristeza era tan profunda que parecía imposible de aliviar. «Papá, no puedes seguir así», le dijo Daniel una tarde. «Mamá no hubiera querido verte de esta manera». «Lo sé, hijo», respondió el anciano con voz quebrada. «Pero es que sin ella todo ha perdido sentido. Esta casa está tan vacía». Daniel lo abrazó con fuerza, sintiendo el dolor de su padre como si fuera propio. «No estás solo, papá. Nosotros estamos aquí. Siempre estaremos aquí». Pasaron las semanas y las visitas comenzaron a espaciarse. Daniel tenía mucho trabajo en el taller mecánico. Lucía estaba ocupada con los niños, la escuela, las tareas del hogar. Miguel y Rosa llamaban de vez en cuando, pero vivían demasiado lejos como para visitarlo con frecuencia. Don José empezó a sentirse verdaderamente solo. Una tarde, Daniel fue a verlo y encontró a su padre sentado en el mismo sillón de siempre, con la mirada perdida. «Papá, he estado pensando», dijo Daniel, sentándose a su lado. «Sé que no hemos podido venir tanto como quisiéramos. Tenemos muchas responsabilidades, los niños, el trabajo. Pero, ¿por qué no vienes tú a nuestra casa? Puedes pasar el día con nosotros, comer con la familia, jugar con tus nietos. Así no estarás tan solo». Los ojos de don José se iluminaron por primera vez en semanas. «¿De verdad, hijo? ¿No sería una molestia?» «Por supuesto que no, papá. Eres parte de nuestra familia. Te queremos con nosotros». Al día siguiente, don José se levantó temprano, se bañó, se puso su mejor camisa y caminó hasta la casa de Daniel. Lucía lo recibió con una sonrisa, aunque algo forzada, y los niños corrieron a abrazarlo. «¡Abuelo! ¡Abuelo!», gritaban emocionados. Los primeros días fueron maravillosos para el anciano. Llegaba por la mañana y ayudaba en lo que podía. Barría el patio, regaba las plantas, reparaba algún mueble que estuviera roto. A la hora de la comida, se sentaba a la mesa con toda la familia y compartían historias y risas. Por las tardes, ayudaba a los niños con sus tareas o les tallaba pequeños juguetes de madera que guardaba en sus bolsillos. Don José se sentía útil nuevamente, se sentía vivo. Pero con el paso de las semanas, las cosas comenzaron a cambiar. Lucía empezó a mostrar señales de incomodidad. Aunque nunca lo dijo abiertamente, la presencia constante de su suegro comenzaba a pesarle. Sentía que ya no tenía privacidad en su propia casa, que no podía relajarse como antes. Cada mañana, cuando veía a don José llegar por el camino, suspiraba con resignación. Una noche, después de acostar a los niños, Lucía confrontó a Daniel. «Ya no puedo más con esto», le dijo con voz tensa. «Tu padre viene todos los días, desde la mañana hasta la noche. Entiendo que estás solo, pero nosotros también necesitamos nuestro espacio». Daniel la miró sorprendido. «Pero, Lucía, es mi padre. Acaba de perder a mi madre. ¿Cómo voy a dejarlo solo?» «No te estoy diciendo que lo dejes solo», respondió ella. «Solo que no venga todos los días. Que venga 2 o 3 veces por semana. Necesitamos tiempo para nosotros, para nuestra familia». «Él también es parte de nuestra familia», replicó Daniel molesto. «Lo sé, pero no puede vivir aquí sin vivir aquí. Esto no puede seguir así». Las discusiones se hicieron más frecuentes. Lucía se quejaba cada vez más y Daniel se sentía atrapado entre su esposa y su padre. La tensión en el hogar crecía día a día. Finalmente, una tarde, Daniel tomó la decisión más difícil de su vida. Cuando don José llegó a la casa como de costumbre, Daniel lo esperaba en el porche con expresión seria. «Papá,
Necesito hablar contigo, le dijo con voz grave. El anciano lo miró preocupado. ¿Qué pasa, hijo? ¿Está todo bien? Daniel respiró hondo antes de continuar. Papá, Lucía y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor que ya no vinieras todos los días. Don José sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Qué? ¿Por qué, hijo? ¿Hice algo malo? No, papá, no es eso, respondió Daniel, evitando su mirada. Es solo que necesitamos más espacio. Los niños, el trabajo, hay muchas cosas que atender. Puedes seguir viniendo, pero no todos los días. Tal vez 2 veces por semana. Pero yo solo quería estar con ustedes, dijo el anciano con voz temblorosa. No quiero ser una carga. Si hice algo que les molestó, puedo cambiarlo. Puedo venir menos horas, o ayudar más, o... No se trata de eso, papá, lo interrumpió Daniel. Es una decisión que ya tomamos. Lo siento. Don José se quedó en silencio por un momento, mirando a su hijo con ojos llenos de dolor y decepción. Entiendo, dijo finalmente, con voz apenas audible. No quiero ser un estorbo para nadie. Sin decir más, el anciano dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso a su casa. Daniel lo vio alejarse, sintiendo un nudo en la garganta, pero no hizo nada por detenerlo. Esa fue la última vez que don José visitó la casa de su hijo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Don José se encerró en su casa, sumido en una tristeza aún más profunda que la que sintió cuando murió su esposa. Ahora no solo había perdido a su compañera de vida, sino también a su familia. Dejó de comer adecuadamente, dejó de cuidar su apariencia. Su taller, que antes era su refugio, ahora permanecía cerrado y en silencio. Pasaba los días sentado en su sillón, mirando fotografías viejas de tiempos más felices. Don Esteban, un vecino que vivía cerca, notó que don José ya no salía de su casa. Preocupado, fue a tocar su puerta varias veces, pero el anciano apenas respondía. Estoy bien, don Esteban, solo quiero estar solo, decía desde dentro. Pero don Esteban sabía que no estaba bien. Decidió ir a hablar con Daniel. Tu padre no está bien, muchacho, le dijo con tono serio. Hace semanas que no lo veo salir. Cuando lo veo por la ventana, se ve demacrado, triste. Deberías ir a verlo. Daniel asintió, pero no fue de inmediato. Tenía trabajo, tenía responsabilidades. Iré este fin de semana, se decía a sí mismo. Pero el fin de semana llegaba y siempre había algo más urgente que hacer. Pasaron 2 meses más. Una mañana, don Esteban fue nuevamente a la casa de don José. Tocó la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. Preocupado, miró por la ventana y lo que vio lo dejó helado. Don José estaba sentado en su sillón, inmóvil, con los ojos cerrados y las manos sobre su regazo. Sobre la mesita junto a él había una fotografía de doña Carmen y una carta. Don Esteban corrió a buscar ayuda. Cuando entraron a la casa, confirmaron lo que ya temían. Don José había fallecido. Los médicos dijeron que fue por causas naturales, pero todos sabían la verdad. Había muerto de tristeza, de soledad, de un corazón roto. La carta que dejó decía simplemente: perdónenme por ser una carga. Solo quería estar con mi familia. Ahora estaré con Carmen. Los amo. La noticia devastó a Daniel y a Lucía. La culpa los consumió de inmediato. ¿Cómo habían podido hacerle eso a un hombre que solo buscaba amor y compañía? ¿Cómo habían sido tan ciegos, tan egoístas? El funeral fue pequeño y triste. Miguel y Rosa llegaron del extranjero, llenos de remordimiento por no haber estado más presentes. Los nietos lloraban desconsolados, preguntando por qué el abuelo se había ido sin despedirse. Daniel no podía dejar de llorar. Se sentía responsable de la muerte de su padre.
Después del entierro, la vida intentó volver a la normalidad, pero algo había cambiado. La casa de Daniel ya no se sentía como un hogar. Había una pesadez en el aire, una sensación de que algo no estaba bien. Una noche, pocos días después del funeral, Daniel estaba en la sala viendo televisión cuando escuchó un ruido extraño. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso de arriba. «¿Lucía? ¿Eres tú?», preguntó, pero no hubo respuesta. Subió las escaleras y revisó todas las habitaciones. No había nadie. Los niños dormían profundamente. «Debo estar imaginando cosas», pensó. Pero al día siguiente volvió a escuchar el mismo ruido. Y esta vez también escuchó pasos lentos, como los de un anciano caminando con dificultad. Lucía también comenzó a experimentar cosas extrañas. Una tarde, mientras cocinaba, sintió una presencia detrás de ella. Se volteó rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, podía jurar que había sentido una mano fría tocando su hombro. Los niños empezaron a tener pesadillas. La hija mayor decía que veía a un hombre viejo parado junto a su cama, mirándola con tristeza. El niño pequeño lloraba por las noches, diciendo que escuchaba a alguien llorando en el pasillo. Pero lo más perturbador fue el cuervo. Una mañana, Daniel encontró un cuervo negro posado en el árbol frente a su casa. No era inusual ver cuervos en el pueblo, pero este era diferente. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, casi como si estuvieran encendidos desde adentro. El ave lo miraba fijamente, sin moverse, sin parpadear. Daniel intentó ahuyentarlo, pero el cuervo no se movió. Permaneció allí todo el día y toda la noche, y al día siguiente seguía en el mismo lugar. «Es solo un pájaro», se decía Daniel, tratando de convencerse a sí mismo. Pero en el fondo sabía que no era solo un pájaro. Las apariciones se intensificaron. Una noche, Lucía despertó y vio una figura de pie junto a la ventana de su habitación. Era la silueta de un hombre anciano, pero su forma era extraña, distorsionada, como si no fuera completamente sólida. Gritó y la figura desapareció. Daniel también tuvo su encuentro. Una tarde, mientras trabajaba en su taller mecánico, sintió que alguien lo observaba. Levantó la vista y allí, parado en la entrada, estaba su padre. Pero no era realmente su padre. Su rostro estaba pálido, casi gris, y sus ojos eran oscuros y vacíos. No dijo nada, solo lo miraba con una expresión de profundo dolor y reproche. «Papá», susurró Daniel, sintiendo que las piernas le temblaban. La figura permaneció inmóvil por varios segundos que parecieron eternos. Luego, lentamente, se desvaneció como humo en el viento. Daniel cayó de rodillas, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Desesperados y aterrorizados, Daniel y Lucía decidieron buscar ayuda. Fueron a ver a doña Remedios, una curandera que vivía en las afueras del pueblo y que era conocida por su sabiduría en asuntos espirituales. La anciana los recibió en su pequeña casa llena de hierbas, velas y amuletos. Los escuchó atentamente mientras le contaban todo lo que había sucedido. Cuando terminaron, doña Remedios suspiró profundamente y negó con la cabeza. «Lo que ustedes despertaron no es fácil de detener», dijo con voz grave. Cuando rechazaron a don José en sus últimos días, cuando lo dejaron morir solo y abandonado, abrieron una puerta. El dolor y la tristeza de ese hombre llamaron a algo oscuro, algo que se alimenta del sufrimiento. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Lucía con voz temblorosa. «¿Cómo podemos detener esto?». «El cuervo que ven es la manifestación de esa maldición», explicó la curandera. «Y la figura que se les aparece no es don José. Es un ente que tomó su forma,
alimentándose de su dolor y de la culpa que ustedes sienten. Por favor, díganos cómo romper la maldición, suplicó Daniel. Doña Remedios los miró fijamente. Solo hay una manera. Deben hacer lo que no hicieron por don José. Deben ayudar a otros ancianos que sufren en soledad. Deben darles el amor, la compañía y el respeto que le negaron a él. Solo a través de actos genuinos de bondad y compasión podrán liberar su alma y las de ustedes también. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Lucía. Entonces la maldición los consumirá, poco a poco, hasta que no quede nada de ustedes. Esa misma noche, Daniel y Lucía comenzaron su misión. Visitaron a doña Petra, una anciana que vivía sola al otro lado del pueblo. Le llevaron comida, limpiaron su casa, se sentaron a escuchar sus historias. Al día siguiente fueron a ver a don Marcos, un viejo carpintero que había sido amigo de don José. Le ayudaron a reparar su techo y le hicieron compañía durante toda la tarde. Cada día visitaban a un anciano diferente. Les llevaban medicinas, ropa, alimentos, pero más importante aún, les daban su tiempo, su atención, su cariño. Al principio lo hacían por miedo, por desesperación, pero con el tiempo algo cambió en sus corazones. Comenzaron a ver en cada anciano el rostro de don José. Comenzaron a entender el dolor de la soledad, el peso del abandono. Y lentamente, las apariciones comenzaron a disminuir. El cuervo dejó de aparecer. Los ruidos nocturnos cesaron. Las pesadillas de los niños se detuvieron. Pero aunque la maldición se había roto, la culpa permanecía. Daniel visitaba la tumba de su padre cada semana, llevándole flores y hablándole como si aún estuviera vivo. «Perdóname, papá», decía entre lágrimas. «Perdóname por no haber estado ahí cuando más me necesitabas. Perdóname por haberte fallado». Lucía también cargaba con su propio peso. Sabía que había sido ella quien había presionado a Daniel para alejar a don José. Y aunque ahora dedicaba su vida a ayudar a otros, sabía que nunca podría compensar lo que había hecho. Los años pasaron. Daniel y Lucía continuaron su labor de ayudar a los ancianos del pueblo. Sus hijos crecieron viendo ese ejemplo de compasión y servicio, y cuando fueron adultos, continuaron esa tradición. Pero la lección había sido aprendida de la manera más dolorosa posible. Una tarde, muchos años después, Daniel estaba sentado en el porche de su casa, ahora ya anciano él mismo. Sus nietos jugaban en el jardín y su hijo mayor se acercó a sentarse junto a él. «Papá, ¿alguna vez te arrepientes de algo en tu vida?», le preguntó su hijo. Daniel miró al horizonte, con los ojos llenos de memorias y dolor. «Todos los días, hijo. Todos los días me arrepiento de no haber valorado a tu abuelo cuando estaba vivo, de no haberle dado el amor y el respeto que merecía. Esa es una herida que nunca sanará». «Pero has ayudado a tantas personas desde entonces», dijo su hijo. «Has hecho tanto bien». «Es cierto», respondió Daniel, «pero ninguna buena acción puede borrar el dolor que le causé a mi padre. Puedes romper una maldición, hijo, pero nunca puedes romper el remordimiento. Esa es la verdadera maldición, la que llevas dentro de ti para siempre». Su hijo lo abrazó en silencio, entendiendo la profundidad de esas palabras. Esa noche, Daniel soñó con su padre, pero esta vez no era una aparición aterradora. Era don José como lo recordaba en sus mejores días, sonriente, con sus manos de carpintero y su mirada noble. «Ya es hora de que te perdones, hijo», le dijo en el sueño. «Has aprendido la lección, has ayudado a muchos. Ahora debes perdonarte a ti mismo». Daniel despertó con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en décadas sintió una pequeña paz en su corazón. La maldición había terminado hacía mucho tiempo.
pero la lección permanecería para siempre. Porque a veces las peores maldiciones no son las que vienen de fuera, sino las que creamos nosotros mismos con nuestras acciones, con nuestro egoísmo, con nuestra incapacidad de ver el dolor de quienes más amamos hasta que es demasiado tarde. Y esa es una lección que todos deberíamos aprender antes de que sea demasiado tarde.